Planifica, invierte, ahorra, cuida tu bolsillo. Es momento de escuchar a Guido Penano en Economía Popular. Bienvenido, Guido, ¿cómo estás? Buen martes. Buen martes, mi querido Manuel. Aquí indignado escuchando lo que dices de los hospitales. Exitosa. Y de la impunidad que hay en nuestro país con estos proyectos. Es increíble estas cosas, ¿no? ¿Cómo puede ser que te proyecten un monto y luego termines gastando las 4 veces y estés en un avance de obra del 30 o del 35% y no pase nada y nadie pague nada? Y solamente sea una constatación de Contraloría de probables responsabilidades administrativas cuando lo penal salta, pero en un instante. Esas son las cosas que deberían acabar, es verdad. Tenemos un reino de impunidad, como lo acabas de señalar. Guido, vamos a hablar de los 17 millones de dólares que debe pagar el Perú según lo que ha definido un tribunal de arbitraje a Quantaservice, una empresa norteamericana que tiene además acá una filial que ha estado trabajando en un asunto de tendidos, me parece, red de fibra óptica y que nos ha metido juicio porque habríamos actuado como Estado de manera ilegal. Adelante, te escuchamos tu opinión. Sí, mi querido Manuel. Lástima que no son 17, como tú has dicho, son 177. 177. Wow. Sí, y va a llegar a 300. Va a llegar a 300 porque hay otra queja por la diferencia de 123 adicionales. ¿De qué se trata? Se trata de que el Perú contrató con una empresa de los Países Bajos, una subsidiaria de una empresa Quanta Services, para instalar 700.000 conexiones de internet inalámbrica en Tumbes, Piura y Cajamarca, ¿correcto? Y eso fue el acuerdo. Bueno, se empezó a avanzar y mira, sorpréndete, se llegó en el caso de Tumbes al cumplir con el 99% de la obra, en el caso de Piura 68.8% y Cajamarca 70.95%. No está tan mal si compara con los hospitales que tú has mencionado. Sí, claro. ¿Y qué pasó? Resulta que el Estado peruano, más de una vez, no proveyó con los terrenos, no entregó parte de lo que se había comprometido en entregar. Y esta empresa se demora por la no entrega y pide ampliación de plazos. Se le conceden 2 o 3 ampliaciones y cuando pide la cuarta, en el mes de abril del 2019, o sea, antes de la pandemia, el Ministerio de Energía y Minas de esa época, del gobierno de Vizcarra, Martín Vizcarra, decide no renovar y ejecuta las fianzas y ejecuta la obra y lo deja sin operar. Esta empresa acude al Tribunal Internacional, cosa que deberían aprender todos los gobiernos, a hacer las cosas bien, y acudiendo al Tribunal Internacional, porque el Perú tiene firmados esos acuerdos, demuestra que el Estado peruano había actuado de manera ilícita y resulta que ahora tenemos que pagar primero 177 millones y luego 123 más. Y además, la parte más grave, desde el 2019, todos estos equipos están tirados, abandonados y, por supuesto, sin mantenimiento. ¿Qué te parece? Y ese es un costo que hay que ponerle al señor Vizcarra, que anda orondo, formando partidos. Y a su ministro de Energía de esa época. De su momento, que seguramente sigue siendo opinólogo y diciendo cosas que hay que hacer y que no hay que hacer, cómo hay que actuar como Estado, y cuando están en el poder y tienen la responsabilidad, hacen estas tropelías que en un tribunal internacional dijo el Perú actuó mal. Porque hay que ser un poco cínicos para que cuando una obra que tiene que ejecutarse mediante un saneamiento físico legal y que la responsabilidad del saneamiento físico legal no puede ser de la empresa concesionaria ni constructora, ni en este caso la contratista, sino de ti como Estado, no hagas eso y luego te hagas el machito. O sea, no tiene ningún sentido. Suena muy cínico, ¿no? Así es. Es bien fácil hacerse el machito y después al país le cuesta 300 millones. Cuando no vas a pagar tú, va a pagar el Estado, ¿no? O nosotros los peruanos. Exacto. 300 millones. Brutal. 300 millones nos va a costar esta majadería, mi querido estimado Manuel. Un poquito más de 1.000 millones de soles, ¿no? Tremendo. Sí, claro tremendo, que sí. Tremendo. Además, todo lo avanzado, perdido. Ese es el asunto. Y el servicio, que hubiera sido importantísimo, ese servicio en las épocas de pandemia, no se terminó de hacer nunca, ¿no? Sí, ok. Gracias, Guido. Un fuerte abrazo. Excelente martes. Saludos. Gracias. Y ahí hay un apunte.